Acepté el trabajo porque estaba desesperado. No porque quisiera, necesitaba el dinero. El mensaje llegó de madrugada, con instrucciones. Era un pago bastante alto. El trabajo era fuera de la ciudad, pero lo podía hacer el mismo día si lo hacía desde temprano. Una sola advertencia: no hagas preguntas. Eso fue lo que más me convenció de no hacerlo. Y aún así fui. Llegué antes del mediodía. El sol estaba alto. Eso fue lo único tranquilo. No había letreros. No había ruido. No había vecinos. Había hombres armados. No patrullando. Esperando. Me revisaron al llegar como si trajera algo ilegal. Uno me miró de arriba a abajo. Otro asintió. Me dejaron pasar. Nadie dijo mi nombre. Nadie preguntó a qué venía. Eso fue peor. Empecé a trabajar con la sensación de que algo estaba mal desde antes de empezar. Las manos me sudaban. El estómago me dolía. A los pocos minutos escuché disparos. No fue uno. No fue confuso. Fueron disparos contados, con pausa, como si alguien estuviera practicando. Me quedé quieto. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se notaba. Uno se me acercó, despacio, y solo dijo: «Eso no es contigo, no fue consuelo, fue aviso». Seguí trabajando, pero ya no respiraba igual. Cada ruido me hacía brincar. Entonces me pidieron revisar una camioneta. Por dentro, no estaba en el trato. No era mi trabajo. «Hazlo», dijo uno. «Ya estás aquí». Abrí la puerta. El olor me hizo retroceder. No era sangre fresca. Era un olor como a carne encerrada por mucho tiempo, descomposición contenida. Había manchas oscuras, secas, viejas. Había marcas de uñas en el interior, en el techo, como si alguien hubiera tratado de salir golpeando hacia arriba. Mientras limpiaba, sentía la mirada en la espalda. No hablaban. No se reían. Solo me observaban. Escuché un grito ahogado detrás de un edificio. Solo uno. Corto. Luego silencio. Uno de ellos pasó junto a mí. «Apúrate», dijo. No porque tuviera prisa, porque alguien se estaba quedando sin tiempo. Me asomé sin querer. Vi a una persona hincada, las manos atadas atrás, la cabeza cubierta con algo que ya estaba manchado. No gritaba, no pedía ayuda. Eso fue lo peor, porque ya había entendido. El que mandaba se me acercó, se aseguró de que lo viera a los ojos. «Tú no has visto nada». No lo dijo para convencerme, lo dijo porque sabía que yo quería creerlo. Asentí, porque asentir era vivir. Cuando terminé me pagaron en efectivo, contado, frío. Antes de irme tomaron mi identificación, le sacaron una foto, luego otra a mí. Por si acaso, salí manejando sin sentir las manos. El volante se me resbalaba del sudor. No prendí la radio, no marqué a nadie, solo manejé. Horas después, en plena carretera, vibró el celular, un mensaje, de un contacto guardado con mi nombre completo. «Ya vas lejos». No era pregunta. Ahí entendí una verdad incómoda. No me dejaron ir porque fuera irrelevante. Me dejaron ir porque ya sabían dónde vivía, dónde trabajaba, quién era. Al día siguiente vi una noticia. Habían encontrado 3 cuerpos, en una zona cercana a donde había estado el día anterior. Sin nombres. Desde entonces no duermo bien. A veces huelo ese olor sin razón. A veces despierto seguro de que alguien me está observando. Nunca denuncié. Nunca regresé. Nunca acepté trabajos urgentes. Porque aprendí algo que no se olvida. No fui testigo. Fui marcado. Marcado por esas fotografías. Y cuando alguien así te marca, no importa cuánto tiempo pase, ellos no olvidan. Y ahora solo vivo con miedo. Acepté el contrato del INEGI por una sola razón: el dinero. Pagaban bonos por zona de riesgo y yo ya debía renta, comida y favores. El trabajo era censar 3 comunidades perdidas en la sierra, lugares donde el mapa no manda y el celular es un adorno inútil. El pueblo se llamaba Las Cruces. Desde ahí supe que nada iba a salir bien. Llegué un martes, poco antes del mediodía. Lo primero que me incomodó no fue el abandono, sino lo contrario. Todo estaba demasiado limpio, calles barridas hasta dejar la tierra pareja, fachadas pintadas de blanco reciente, macetas alineadas como si alguien las midiera con regla, y aún así no se escuchaba nada, ni radios, ni perros, ni niños. Empecé el censo casa por casa. Las primeras 2 cuadras fueron normales, gente callada, respuestas cortas, miradas largas. El problema empezó en la tercera manzana,
Los números no cuadraban. En los registros viejos aparecían 6 personas. Frente a mí solo había 2 o 3. Cuando preguntaba por el resto, nadie dudaba. Nadie tartamudeaba. Solo me miraban fijo. Demasiado fijo. Aquí dice que viven 6. Le comenté a un señor enseñándole las hojas de registro. El hombre asintió con calma. Éramos 6. Ahora somos 3. Los otros están allá atrás. Señaló el patio. Pensé en tumbas. Pensé en cruces. Lo que vi fue peor. Era una construcción de concreto gris baja sin ventanas. Una puerta de acero reforzada con varios candados industriales. Nada de símbolos. Nada de nombres. En la siguiente casa, lo mismo. En la otra, igual. Todas las viviendas tenían ese anexo en el patio trasero. Todas. Y de cada uno salía un tubo de ventilación que subía hasta el techo. Pasé junto a uno. El aire que expulsaba no olía a humedad. Olía a medicina barata, a orines viejos, a cuerpo encerrado demasiado tiempo. Ahí escuché un ruido. No eran rezos. No eran gritos. Era un golpeteo lento desde adentro del concreto. Toc, toc, toc. Un sonido cansado, como de alguien que ya entendió que nadie va a abrir, pero sigue tocando para no desaparecer del todo. Guardé mis hojas. Decidí irme. Cuando llegué a la camioneta, el camino ya no estaba libre. Un tractor cruzado. 3 hombres parados frente a él, las manos ocultas en los bolsillos. El comisario se me acercó. Tenía la piel curtida y unos ojos tan tranquilos que daban asco. No ha terminado su trabajo, joven. No sonó a amenaza, sonó a trámite. Regreso mañana con mi supervisor, intenté decir. No, usted no tiene que anotar a los que faltan. Tiene que anotar a los que para nosotros ya no están aquí. Me llevaron a uno de los anexos. El comisario sacó un manojo de llaves oxidadas. Cuando abrió la puerta, el olor me dobló las piernas. Amoníaco, excremento, piel enferma. Adentro no había monstruos, había personas. Abuelos amarrados a literas que crujían como huesos viejos. Jóvenes sentados en el suelo, balanceándose con la mirada rota. Una mujer murmurando un nombre que nadie contestaba. Los que estorbaban, los que ya no producían, los que rompían la postal del pueblo limpio. Anótelos, me dijo el comisario apoyando el machete en mi hombro. Ponga nombres, fechas que están bajo cuidado. Que conste que los vimos. Si no los anota, alguien podría preguntar dónde están. Y si alguien pregunta, se complica todo. Hizo una pausa corta, casi amable. Pero óigame bien, anótelos y olvídelos. Aquí están, en el papel. Fuera del papel, nunca los vio. Aquí no vive nadie desde los 90, muchacho. Yo no discutí, no grité, no lloré. Solo bajé la mirada, porque aunque el pueblo no estuviera, mis dedos seguían oliendo a amoníaco, y mi mente recordaba cada segundo que pasé ahí. Acepté el contrato por el puro dinero. No por gusto. Era un trabajo urgente. Revisión de fosas sépticas y drenaje en un pueblo que ni aparece en el mapa, allá pegado a la sierra. El pago era 3 veces lo normal. Demasiado para un trabajo simple. Nadie quiere ensuciarse las manos, pensé. Ese fue mi primer error. Desde que bajé de la camioneta algo no cuadraba. No era el silencio, no era la gente, era el olor. Un pueblo con drenaje jodido debería oler a mierda. Este no, olía a cloro, fuerte. De ese que te raspa la nariz y te hace arder los ojos. Como hospital, o como lugar donde intentan borrar algo. Caminé por las calles y entonces lo vi. Todas las casas, sin excepción, tenían registros nuevos, demasiado nuevos. Y todas las tapas estaban selladas con concreto fresco, brillante, húmedo todavía, como si alguien hubiera terminado el trabajo hace horas. Me recibió el encargado, un tipo seco, mirada muerta. Le señalé una tapa. ¿Y cómo voy a revisar si todo está sellado con cemento? Ni siquiera me miró. Clavó los ojos en el suelo y dijo: «Aquí no se destapa nada, joven. Usted revise que el flujo siga corriendo. Lo de abajo se queda abajo». No fue una instrucción, fue una regla. Esa noche metí la sonda por un registro lateral. Y entonces escuché el ruido. No fue un golpe fuerte, no fue una fuga. Fue un toc, pausa, toc, pausa, lento, cansado, como alguien golpeando sin fuerzas.
Miré al encargado que fumaba en la sombra. «Son gases», me dijo. «Tuberías viejas que piden aire. Pero yo llevo años en esto. Eso no eran las tuberías. Las tuberías no piden aire así. Las tuberías no raspan el concreto desde adentro. Ahí debí irme». Al día siguiente pasó lo que ya no pude negar. Limpiaba una rejilla cuando algo se atoró. Jalé. Salió una camisa, no podrida, no vieja. Me puso una cuchara de albañil en la mano. Señaló una grieta pequeña en la tapa. «Nada más rellene eso, joven. Usted sabe cómo». Me agaché. Y lo escuché. Una respiración. Débil. Un silbido desesperado entrando por ese hueco mínimo. Alguien sabía que yo estaba ahí. Alguien entendía que esa era su última oportunidad. Miré alrededor. Ya no estaba solo. Había otros hombres, sin armas. Pero con esa mirada que te deja claro que si no terminas el trabajo, no sales del pueblo. «Ándele», me dijo el encargado. «Si no, no hay pago. Y sin pago, pues no hay razón para que se vaya». No corrí, no grité, no pedí ayuda. Me fui después de batir la mezcla. Después de hundir la mezcla. Después de sellar la grieta hasta que el silbido se apagó. Me fui con las manos manchadas de gris, escuchando un silencio que no era paz. No fue lo que vi lo que me destrozó. Fue entender que ese pueblo sigue limpio, en calma, funcionando, gracias a gente como yo. Ahora, cada vez que paso por un lugar que huele a cloro, el corazón se me detiene de golpe, porque sé exactamente a quién dejé sin aire para poder salir caminando de ahí. Acepté el trabajo por necesidad, no por ganas. Un inventario en una bodega de granos en un pueblo metido en la sierra. El sueldo era demasiado alto para algo tan simple. Pero cuando tienes hambre no preguntas. Ese fue mi primer error. Desde que llegué sentí algo raro. La gente me veía, pero no como a un extraño. Me medían, como quien revisa algo que ya sabe que no se va a quedar mucho tiempo. Me saludaban. Sí, pero nadie me sostenía la mirada. 2 segundos máximo. Luego bajaban los ojos. El pueblo era tranquilo. Demasiado. Lo inquietante empezó a las 6 de la tarde. No cerraban negocios. No había ruido de llaves. No se escuchaban portazos. Simplemente, la gente desaparecía. A las 6:05 las calles ya estaban vacías. A las 6:10 ni un alma, ni perros, ni radios, nada. Una tarde le pregunté a Don Chon, el de la posada, ¿por qué se guardan todos tan temprano? Parece pueblo fantasma. No me miró. Siguió limpiando la mesa. Se quedó viendo el suelo y dijo, «Aquí cada quien aprende solo, joven. Pero si yo fuera usted, me buscaba un escapulario». Y después de la oración no salga ni a asomarse. No explicó más. Y yo no pregunté. Segundo error. La noche que todo se fue al carajo salí tarde de la bodega. Casi a las 10. El silencio no era normal. Era espeso. Me zumbaban los oídos. No había ni un perro ladrando. Y en un pueblo eso no pasa. A menos que algo esté mal. Iba cruzando la plaza cuando escuché risas. Pero no eran risas humanas. Eran secas, cortadas, como graznidos que rebotaban en las paredes. Levanté la vista y las vi. Eran 3. Estaban sobre los tejados. No caminaban. Se deslizaban. No tenían pies. Tenían algo parecido a garras. Los vestidos flotaban, aunque no había aire. Y los ojos brillaban amarillos, como los de un gato pero con hambre. Me quedé paralizado, entonces vi las ventanas. Familias enteras mirando por las rendijas. Papás, mamás, niños, todos observando. Nadie gritó, nadie abrió una puerta, nadie me dijo que corriera. Solo miraban, con alivio. Ahí lo entendí. Mientras ellas me vieran a mí, esa noche no entrarían a sus casas. Yo era la distracción. Una de esas cosas bajó del tejado. No tocó el suelo. Se quedó flotando frente a mí. Olía a azufre, a animal muerto, a algo viejo. Levantó una mano larga, sucia y flaca como si fuera el puro hueso, y me señaló. No habló, solo me señaló. Ahí sentí que estaba perdido. Corrí. No pensaba, solo corría. Sentía el aleteo atrás de mí. El aire se volvió tan frío que me quemaba los pulmones. Llegué a la posada y Don Chon abrió apenas 1 centímetro. Me jaló con una fuerza que no pensé que tuviera. Cerró los cerrojos, los 3, y empezó a rezar llorando. Algo cayó en la puerta. 3 golpes secos, luego un rasguño largo de arriba a abajo.
Ya lo marcaron, me dijo. Ellas no olvidan. Lo dejaron ir hoy, porque ya saben a qué sabe su miedo. Me fui al amanecer. Sin maletas, sin cobrar, sin despedirme. 3 noches después, ya en la ciudad, escuché el mismo graznido. En el balcón de mi departamento, en el piso 10. Ahora entiendo por qué en ese pueblo nadie decía nada. El peligro no es que te maten, el peligro es que te elijan. Porque cuando eso pasa, el resto del mundo solo va a cerrar la ventana y esperar a que terminen contigo para poder dormir tranquilos. Me enviaron a San Juan de las Manzanas para un trámite de tierras. Era un pueblo viejo, de esos donde las familias son dueñas de todo desde hace siglos. Mi trabajo era simple: cotejar las firmas de los dueños actuales con los registros de los años 70. No sabía que estaba firmando mi propia sentencia de muerte civil. Llegué un martes. El pueblo era próspero, pero había algo que me erizaba la piel. Los hombres jóvenes no usaban celulares ni salían a divertirse. Se pasaban el día estudiando los gestos de los ancianos con una fijeza que parecía hambre. Empecé el cotejo en la notaría. Al abrir los libros de 1975, el corazón me dio un vuelco. Las firmas de los abuelos eran idénticas a las de los nietos que acababan de firmar mis documentos esa mañana. No era herencia. Era como si una sola mano hubiera escrito durante 100 años sin envejecer. Esa noche me quedé en la oficina municipal. Por la ventana que daba al patio del presidente ejidal, vi algo que me revolvió el estómago. Bajo un foco amarillento, un viejo le sujetaba la mano a un muchacho, obligándolo a repetir mi firma una y otra vez sobre una copia de mi credencial. No sé cómo rayos consiguieron mi credencial, pero la tenían. El joven lloraba, pero el viejo le gritó que si no aprendía a ser yo, la farsa se acabaría para todos. Entendí la verdad. El pueblo no solo clonaba las firmas de sus muertos para no pagar impuestos. Ahora necesitaban mi identidad para validar un fraude que solo mi firma podía autorizar. El muchacho no estaba aprendiendo a escribir. Estaba aprendiendo a ser yo, a borrarme del mapa. Intenté salir en silencio, pero la puerta de madera rechinó. El comisario y 2 de sus hombres salieron de las sombras. No traían armas, traían carpetas. Me dijeron que no me asustara, que mi vida era muy útil, pero que lamentablemente yo ya no era necesario para vivirla. Salí corriendo hacia la plaza. No conocía el lugar, no conocía atajos, así que corrí a ciegas por las calles de tierra. Logré llegar a mi camioneta, pero al meter la llave, el pánico me invadió. La cerradura estaba sellada con pegamento, y los pasos de los hombres se escuchaban cada vez más cerca. Abandoné el vehículo y me corrí al monte. No fui a la policía. En esos pueblos no hay ley. La ley son ellos mismos. Manejé en un auto alquilado directo a mi oficina en la ciudad para cancelar todo, pero al entrar, mi jefe me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Me dijo que la junta de la venta de una gran porción de tierras acababa de terminar por Zoom. Al girar su monitor, casi pierdo el conocimiento. En la pantalla, sentado en una oficina idéntica a la mía, estaba yo firmando los documentos con una sonrisa que yo nunca he tenido. Era yo. No podía creer lo que yo mismo estaba viendo. Ese otro yo hizo el mismo giro en la letra R que yo hago, cerró el archivo y se despidió de todos con mi propia voz. Mi jefe me gritó que dejara de jugar, que ayer mismo yo había pasado por mis cosas para trabajar desde casa. Entendí que el mundo ya no me necesitaba, porque alguien más ya estaba ocupando mi lugar. Salí de ahí antes de que llamaran a seguridad. Ahora estoy en un hotel barato, viendo cómo vacían mis cuentas en tiempo real y recibiendo fotos de mi familia cenando con el impostor. Lo más aterrador no es que me hayan robado la vida, es que mi madre le sonríe a él con un cariño que nunca me tuvo a mí.